Buenas tardes. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Museo Casa de Carranza y de la licenciada Carla Peniche, directora del museo, les queremos dar la bienvenida a este conversatorio sobre derechos humanos. Y bueno, también, aprovechando, quiero darle la bienvenida a Guadalupe Pérez Rodríguez, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la representación Cuauhtémoc. Este va a ser un conversatorio sobre cosas básicas y principales sobre los derechos humanos. Así que, bueno, si gusta, vamos a empezar. Muchas gracias. Primero a Casa Carranza, a la licenciada Carla, quienes forman parte de este equipo de trabajo, por el espacio, por la oportunidad de volvernos a encontrar ya casi a final de 2023 y que durante el año pues estuvieron realizando diferentes acciones, sobre todo a partir de abril, que fue el Día de las Niñas y los Niños, y ahí pues han continuado otras actividades también a lo largo de este año. En ese sentido, pues empezar a hablar en términos generales de los derechos humanos, y creo que también es algo importante visto desde diferentes espacios donde a veces pareciera que únicamente las instancias, digamos, que primordialmente tienen la función de la promoción, de la defensa de los derechos humanos es donde se tiene que hablar. Pero como los derechos humanos nos pasan y nos atraviesan todo el tiempo, en todo el trayecto que tendremos en este mundo, pues sí es importante también visualizarlos, cuestionarlos, preguntarnos, como es el título de este conversatorio de derechos humanos, ¿para qué? Y a veces cuando también muchos de los derechos están en juego, y entonces pues, o en juego en el sentido de que están en contradicción con la realidad, porque la realidad a veces es muy distante de lo que nos puede plantear los propios derechos humanos. O también cuando de manera discursiva también se puede llegar como a un lugar común de decir los derechos humanos no sirven, etcétera, etcétera, pero no caemos en la idea precisamente de que pues todas las personas los tenemos, independientemente de nuestra situación de edad, de nuestra condición de edad, del lugar en donde vivamos, del color de piel, de la lengua que hablemos, de dónde hayamos nacido, de si fuimos a la escuela o no tuvimos como mayores oportunidades de estudio, de la actividad que realizamos, puede ser la más humilde, la más sencilla, pero también puede ser la responsabilidad mayor que se pueda tener en este país. Es decir, desde ahí también es importante, desde nuestra perspectiva, empezar a hablar y sobre todo no perder de cuenta que las personas y que hay como dos elementos que son fundamentales para cuando hablamos de derechos humanos. Uno de ellos es la dignidad, y entonces si nos preguntáramos, para quienes están viendo o verán próximamente este video, ¿qué es la dignidad? Si les preguntáramos, pues seguramente habrá como muchas referencias que podemos tener a la dignidad. Incluso como experiencia que hemos tenido aquí en Cuauhtémoc con el trabajo con adolescentes, en algún momento nos decían, ellas y ellos, es que los adultos en algún punto de sus vidas empiezan a perder la dignidad. Y cómo se va entendiendo que una persona puede perder la dignidad porque decían, porque empiezan a hacer cosas que no tendrían que hacer, ¿no? Y en esta idea de que vas entregando, por decirlo de alguna manera, parte de tu identidad, parte de ti, de tus valores, de tus principios, con tal de pertenecer, por ejemplo, o para que te acepten, o incluso para que te quieran, ¿no? Que es como normalmente vamos viendo que dicen, ahí la gente, ahí los adultos pierden la dignidad. ¿Por qué? Porque hacen lo que no deberían de hacer, etcétera.
pero tener en cuenta que precisamente la dignidad es aquel valor interno que todas las personas tenemos, pero que es absoluto y que por lo tanto no es por lo que hagamos, sino por lo que somos. Es decir, así como normalmente se maneja, así yo me porte bien o me porte mal, o lo que sea que signifique cada una de las referencias, pues estoy en la idea de que mi dignidad permanece. También otro elemento que nos parece importante es que la dignidad la tenemos que defender frente a otras personas, ¿no? Entonces es algo frente a personas que conocemos, frente a personas que no conocemos, porque se trata precisamente de ese respeto a nuestras personas que cada una y cada uno tenemos. Y otro elemento, a la par de la dignidad, que pensamos que camina de manera, digamos, paralela, o que hace, o que va haciendo esta base de los derechos humanos, tiene que ver con la autonomía o la libertad. Y entonces pensamos que la autonomía también va enfocado al gobierno de uno mismo, al gobierno que las personas tenemos de nosotras y nosotros mismos, donde somos dueños y dueños de nuestra vida, pero no solamente en un sentido como retórico, sino en un sentido real, en un sentido práctico, donde tenemos la decisión de lo que hacemos, de lo que decimos, y es este gobierno también de nuestros cuerpos, de las decisiones que tomamos y de las elecciones que hacemos. Por lo tanto, a veces puede parecer como demasiado tajante, pero es importante mantenerlo, que cuando decimos no, es que es no, y no se tendría que cuestionar. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, hay una de las frases más reivindicativas, me parece, es esto de decir no, es no. Y no se tiene que explicar de por qué no. Entonces, como este tipo de dinámicas que también es importante y donde nadie tendría que estar decidiendo por nosotras y nosotros, donde las personas tienen que decidir por sí mismas, y afrontar precisamente lo que va a traer como consecuencia aquellas decisiones que se van teniendo. Entonces, digamos que son como estos dos elementos, aquellos principios sobre los que se basan los derechos humanos, y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué serán los derechos humanos, no? Y entonces planteamos que son un conjunto de condiciones básicas, materiales y de libertades que requieren las personas para que puedan vivir con dignidad, para que las personas también puedan vivir en un ambiente de paz, y algo importante para tener una buena convivencia entre todas y todos, donde no significa que los derechos de alguien sean más importantes que otros, sino que más bien se coincide en que todas las personas tenemos los mismos derechos, y obviamente quienes tienen las obligaciones, que son el Estado y las diferentes autoridades y personas servidoras públicas, tienen que adecuar la interpretación y el ejercicio de esos derechos dependiendo de la persona de que se trate. ¿Por qué? Porque tampoco todas las personas tenemos las necesidades idénticas, sino que partimos de un hecho de que somos diversos y diversos, que no venimos de un mismo lugar. Por lo tanto, a veces el suelo está un poco más disparejo en unos puntos que en otros. Y es ahí donde vamos a ir viendo también parte de lo que nos va planteando precisamente los derechos humanos. Algunas características, algunos principios que tienen los derechos humanos es que son universales, es decir, que los tenemos todas las personas, como ya decíamos, independientemente de la edad, independientemente del color de la piel, independientemente de los estudios, del nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. También que nadie puede renunciar a los derechos humanos, es decir, los tenemos, y no porque no se trata de decir hoy no quiero tener derechos humanos porque hoy es una festividad en el país, ¿no? Sino que más bien esos están presentes todo el tiempo. Y otro elemento es que nadie te los puede quitar. Entonces, por eso también en la medida en que los vamos asumiendo como nuestros, como que son de las personas,
pues vamos viendo que nadie nos lo tendría que quitar, por lo tanto, nadie nos los tendría que negar. La autoridad no nos los tiene que negar, alguna persona no tendría que violentarnos de tal manera que pueda agravar o pueda condicionar el ejercicio de los derechos. También es que los derechos humanos van como en cadenitas, están interrelacionados, no es que, digamos, uno va por acá y el otro por allá, sino que más bien los vamos teniendo de manera que no pueden separarse. Por lo tanto, en la medida en que uno de ellos se garantiza, los demás en automático se van garantizando. Y en la medida en que uno se violenta, los demás en automático también se empiezan a violentar o pueden ser susceptibles de violentarse. Estos derechos humanos están interrelacionados y un último elemento es que son progresivos, es decir, que siempre tienen que ir en aumento. Por eso, en estos días había por ahí alguna frase de una escritora que decía que los derechos humanos también hay que pelearlos todo el tiempo, porque a veces pareciera que ya están dados, pero aquello que ya parece que está dado en algún momento también puede estar en cuestionamiento. Y por lo tanto, si hablamos de la progresividad, pues estos tienen que ir reconociéndose también, y los derechos humanos se han ido adaptando a las circunstancias, a los contextos de las propias sociedades. Es decir, no es lo mismo hablar de hace 75 años, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se establece esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, a hablar en 2023, que también tenemos los propios conflictos internacionales, por ejemplo, lo que sucede en Gaza, lo que sucede en otras latitudes, y a veces ni siquiera lo que sucede en lugares distantes, sino que lo que vivimos aquí en la propia Ciudad de México, lo que viven en sus alcaldías, o lo que viven en otras regiones del país. Digamos que en términos específicos o sintéticos, más bien, estaríamos hablando como de aquello que ha implicado los derechos humanos, y decir que estos tampoco no son productos de la casualidad, así como decíamos que la Declaración Universal tiene su antecedente inmediato en la Segunda Guerra Mundial y en todas las atrocidades que se cometieron. También los derechos, muchos de ellos están fundados a partir de las luchas de los pueblos, de las personas, por su libertad, por su emancipación, por oponerse a diferentes opresiones que se han tenido. Y también por diferentes causas, porque los derechos también van fundándose a partir de causas sociales, de causas de los pueblos, de causas de las personas, de las comunidades, etc. Por eso también es que vamos viendo como toda esta legitimidad y toda esa necesidad que tiene, no solamente conocerlos, sino sobre todo de defenderlos frente a las autoridades. ¿Por qué? Porque en 2011 se hizo una reforma constitucional que nos está planteando que todas las autoridades de todas las personas servidoras públicas pues tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y de ahí también surgen las otras obligaciones, que son las de evitar que se cometa alguna violación, investigar, sancionar y reparar cuando haya alguna violación de derechos humanos. Por eso a veces tal vez vamos escuchando en las noticias que se da un acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado mexicano porque en algún momento hubo violaciones a derechos, o hay personas que han visto vulnerados sus derechos humanos, y lo mismo lo vemos aquí en la Ciudad de México. Creo que una de las acciones últimas que se han hecho en la Ciudad de México relacionada con violaciones a derechos humanos tiene que ver con el cambio de una calle aquí en la colonia Doctores, que ahora se llama Digna Ochoa. Y Digna Ochoa fue una mujer defensora de derechos humanos y que fue asesinada allá a principios de este siglo. Entonces, parte de lo que se plantea cuando su familia acude a la Comisión Interamericana, acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues parte de lo que define estas dos instancias internacionales es que el Estado mexicano tiene que reconocer la responsabilidad en este tipo
de situaciones que se presentaron no solo en la persona de Dinocho, sino en su familia y en su entorno. Pero no solamente es en ellos, en lo individual, sino nos pasa como sociedad. Es decir, como sociedad, en la medida en que una persona está siendo privada de la vida, en la medida en que no se investiga de manera adecuada, pues también va abriendo pauta a que otras historias que están ahí cerca, o que están atrás, o que vendrán, pues también se corre como la misma suerte. Y precisamente lo que hay que ir diciendo es que no, tiene que servir, tiene que valer la pena, por decirlo de alguna manera, aquello que otras personas han vivido en la defensa de sus derechos humanos. Entonces, yo lo plantearía como hasta acá, como un recuento muy sintético de lo que pudiéramos hablar cuando estamos en referencia a derechos humanos. Sí, muchas gracias. Me parece muy importante todo lo que has mencionado hasta ahorita, justamente porque siento que no hay como tanta visibilización, ni en general de ciertos aspectos sobre los derechos humanos. O sea, muchas veces sabemos que existen, pero no tenemos tanto conocimiento sobre el, justo lo que decías, que tenemos que defenderlos y que luchar todos los días por ello, ¿no? Entonces, sí es como muy importante justo todo lo que mencionas, porque, insisto, o sea, es como bastante recargable el hecho de que todo el tiempo tenemos que estarlos haciéndolos valer, porque en algunas ocasiones estos se violentan y no nos damos ni cuenta, ¿no? O sea, lo pasamos por alto, simplemente lo dejamos pasar y pues creo que no es precisamente el punto de esto, sino al contrario. Entonces, pues dicho esto, creo que una de las preguntas que me gustaría hacerte es, pues en este caso de que se quisiera hacer como presentar alguna queja, si es que se le puede llamar así, ¿qué se tendría que hacer? O sea, ¿cómo podría yo hacer valer mis derechos en el dado caso de que se violentara? Claro, hay como diferentes mecanismos, entre ellos está esto que le llamamos mecanismo no jurisdiccional, que no es que se acuda al Poder Judicial, sino que más bien entramos a una instancia como son los organismos públicos de derechos humanos que van surgiendo a partir de la década de 1990, y parte del trabajo pues es precisamente la investigación, primero el conocimiento y la investigación de posibles violaciones a derechos humanos por parte de personas servidoras públicas. Y en ese sentido, en el caso de Ciudad de México, pues se tienen a partir de la Constitución de la Ciudad de México de 2017, se mandata a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que establezca una oficina delegacional en cada una de las alcaldías. Por lo tanto, así como está la oficina sede de la Comisión de Derechos Humanos en Avenida Universidad, en cada una de las alcaldías hay una oficina. En el caso de Cuauhtémoc se encuentra en Río Danubio 126, en la colonia Cuauhtémoc, y aquí es donde se puede no solamente acudir para presentar alguna queja contra alguna autoridad de la Ciudad de México, de la alcaldía, etcétera, sino también para recibir orientaciones, asesorías jurídicas, porque a veces también parte del trabajo que hay que hacer desde las propias instituciones es no llegar cuando los problemas han explotado, y muchos de ellos se pueden todavía ir resolviendo, se pueden atendiendo antes de que suceda una situación mayor. ¿Por qué? Porque en la medida en que porque se cree que no es justo el sentido, sino más bien es anticiparnos porque si no estamos hablando ya de que pareciera que la práctica tendría que ser la violación a derechos humanos, no, sino más bien es llegar antes, y en ese llegar antes también significa pues empezar a desactivar a partir de las diferentes herramientas
o posibilidades que desde lo institucional se tiene, puede ser la mediación, etcétera. La justicia restaurativa, la educación en derechos humanos, todas estas alternativas que hay para ir atendiendo las problemáticas presentes en la sociedad, pues también permite que no estemos cuando ya la situación ha llegado a un punto mayor, porque pues cuando hablamos de una violación de derechos humanos, tenemos que tener claro que marca un antes y un después para la vida de las personas, y que a veces hay también mucha frustración, mucho miedo, mucha impotencia, y que cambian los proyectos de vida. ¿Por qué? Porque no es algo que te habías pensado, no es algo. Las personas no se tendrían que preparar para que haya una violentación de su dignidad, sino que más bien es algo que no tendría que suceder. Y pensamos también, por eso importante es generar todos estos procesos de educación en derechos humanos, no solo con las personas ya adultas, sino sobre todo con niñas, con niños, adolescentes, porque en esa medida también vamos sabiendo que así como son importantes los derechos, son importantes los derechos de la persona que está acá, etcétera, y que parte de nuestro parte de lo que tendríamos que tener como en una idea, en un horizonte, es buscar que pues, todas las personas puedan disfrutar de sus derechos, puedan vivir con dignidad, y creo que algo que pudiera sonar como un tópico, pero que tiene una pertinencia, es que las personas tienen que ser felices. Entonces también como que desde ahí irlo viendo. Y repito, dependiendo como la autoridad que pudiera estar involucrada, puede ser en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o puede ser en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la que atiende a nivel federal cuando alguna autoridad federal violente algún derecho, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hubiera alguna situación donde se ve involucrada alguna autoridad del gobierno federal, pues quien tiene que la responsabilidad de actuar es la Comisión Nacional. Si fuera alguna autoridad local, pues dependiendo del estado en el cual ocurra este tipo de situaciones, pues ya sería alguna de las comisiones locales. Pero digamos que ese es como está distribuido. Y también tenemos los otros mecanismos, por ejemplo, a nivel ya jurisdiccional, pues está, que a veces no es tan accesible, pero es parte de lo que habría que plantearnos como sociedad en términos de justicia. Por ejemplo, cuando hablamos del juicio de amparo, el juicio de amparo es como una de las formas para poder pelear los derechos humanos o defenderlos a partir de la vía jurisdiccional, pero pues es más limitado el acceso. ¿Por qué? Por lo que implica, por una representación legal que se necesita, etcétera. Y pues tampoco perder de vista que existen los mecanismos sociales también, la denuncia pública, todo aquello que se sigue haciendo, porque los derechos humanos también se van conquistando en las calles, no necesariamente, no solo en un lado se pelean y se conquistan, sino que también a partir de la lucha de las sociedades es como también vamos teniendo estos procesos. Muchas gracias. Justamente quiero retomar un poco el punto que mencionabas hace un momento, que es como muy importante también como esta educación sobre los derechos humanos, ¿no? Porque yo recuerdo que hace algunos años cuando aún pues yo era una niña, no se hablaba tanto de esto. Entonces, sí creo como muy importante el hecho de que a los niños y a las niñas se les hable hoy en día se les informe sobre estos derechos, porque también el hecho de que el acceso a Internet sea como tan libre en general, muchas veces puede ayudar para que se informen, sí, pero en otras también puede crear como cierta desinformación, ¿no? Entonces, sí creo y considero como muy importante el hecho de que se les eduque a los niños desde edades tempranas
en este tema, ¿no? Que conozcan sus derechos, que sepan qué pueden hacer al respecto y todo esto, ¿no? Y también creo que es parte de esta concientización y visibilización sobre el tema, porque, insisto, como mencionaba hace un momento, es un tema que incluso a la fecha se ha vuelto hasta polémico de alguna forma y que está lleno de, pues sí, de desinformación en algunos casos, pero que también no está tan hablado. No hay tanto conocimiento al respecto, pese a que tenemos como las herramientas para informarnos, para saber, para conocer y demás, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que me gustaría hacerte es, eh, ¿a quién o de qué forma podríamos acercarnos para informarnos al respecto? O sea, ¿qué podríamos hacer? ¿En dónde podríamos buscar? Repito, ¿a quién podríamos acercarnos? ¿A qué organismo? ¿A qué personas? Para conocer más sobre el tema, porque, insisto, o sea, no es como tan sabido la forma en la que podríamos obtener como este conocimiento al respecto. Pues primero pueden acudir a cada una de las oficinas de las el uso de las tecnologías para poder acceder. Como en algo que se va haciendo efímero, creo que la apuesta es a que esto sea constante, a que constantemente hablemos de los derechos humanos, a que constantemente hablemos de la dignidad. Por ahí cuando hubo el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en la detención y encarcelamiento de unas mujeres indígenas de Querétaro, cuando se hizo este acto, una de las familiares precisamente de Jacinta, Estela se llama su hija, pronunció esta frase que a veces ha recorrido varios lugares, varios puntos del mundo, que es hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces la dignidad se nos tiene que hacer costumbre, porque en esa medida no solamente hablamos de palabras así al aire, al vacío, sino que lo vamos sintiendo de manera cotidiana, lo vamos viviendo de manera constante, y en esa medida pues se van viendo todas las posibilidades, todas las alternativas que tendríamos que tener para que precisamente este tipo de situaciones pues no se vayan agravando, no se vayan complicando. Y estos procesos de educación también buscan precisamente incidir en transformar las realidades de las personas, pero algo también muy importante, que las personas se asuman como personas sujetas de sus derechos y como constructoras de su historia. Es decir, no es que alguien más tiene que venir a decirles qué hacer con lo que piensan, con lo que están buscando hacer, sino más bien que se tenga la mayor información posible. Es cuando hablamos con adolescentes que decimos están en una etapa de construcción de su autonomía. Y la construcción de la autonomía pues va precisamente en la idea de tengan estas personas la mayor información posible, y que no tendría que ser temas tabús, sino más bien temas que hay que hablarlo en lo cotidiano, así como también tendríamos que hablar de otro tipo de situaciones, de las propias violencias que hay en las redes digitales, de cómo a veces también en ese tipo de redes pues, se presta a múltiples dinámicas, a múltiples incluso delitos que se pueden cometer. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está del otro lado, pero no se trata de decir, y ahora ya nos vamos a meter a las redes sociales, o ya no vamos a interactuar ahí, sino más bien tenemos estas herramientas, tenemos estas capas de protección para que estemos ahí de la mejor manera, y para que también tomemos aquello que nos pueda ser
útil nos pueda servir para potenciar el desarrollo de las capacidades, pensando en las niñas, niños y adolescentes, pensando en las personas adultas, ampliar nuestro panorama, nuestra perspectiva de la vida, porque pues, a veces nada más miramos desde un lado, y cuando vemos como la totalidad de lo que está ocurriendo, pues tenemos mayor idea, y quizá también ir desnaturalizando aquello que hemos considerado natural, ir desaprendiendo también aquello que hemos aprendido social, culturalmente, y pensamos que así tiene que ser porque así ha sido, pero que siempre hay nuevas alternativas, que siempre hay nuevos esquemas de cómo las personas tendríamos que estar construyendo, no solamente desde lo individual, sino también a partir de lo colectivo, de lo social. ¿Por qué? Porque en el entendido de que todas las personas nos necesitamos, somos seres sociales, y nadie vive en una burbuja, por decirlo de alguna manera, sino que todos interactuamos en lo cotidiano. Y en esa interacción pues es donde pueden ocurrir diferentes dinámicas que a veces ponen entredicho precisamente los derechos. Muchas gracias. Sí, justamente, pues muchas veces, como mencionaba hace un momento, no nos damos cuenta del momento en el que nuestros derechos son violentados y los pasamos por alto, o sea, no le prestamos como suficiente atención. Entonces, pues sí, creo que es como muy importante el informarnos al respecto, el buscar las vías para obtener todo este conocimiento. Y también en ese sentido, otra cosa que quisiera preguntar es como en general, ¿qué es lo que puede y no hacer la CNDH en estos casos? O sea, suponiendo que los derechos son violentados, ¿qué es lo que puede y no hacer? Porque muchas veces he escuchado que pues en realidad hay como diversos, he leído diversos comentarios que dicen como pues que no es gran cosa lo que pueden hacer, pero en específico sí me gustaría saber qué es lo que se puede y no hacer en el caso de que se ponga como alguna queja, cuál es como su pues sí, su jurisdicción, por llamarlo de una forma. Claro, el punto de partida es el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es donde se plantea la existencia de los organismos públicos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Nacional y las comisiones locales, cada una de las actividades federativas, pero sí efectivamente tienen acotamientos, por ejemplo, no intervienen en asuntos donde directamente participen personas no servidoras públicas. Por ejemplo, ese es un elemento. ¿Por qué? Porque hay otras alternativas y hay otras instancias que tienen que conocer de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, no sé, pelea entre vecinos o la comisión de algún delito, pues ahí está la autoridad que puede ser el juzgado cívico, pensando como alguna situación vecinal, algún tipo de conflictividad vecinal, pero si ya vamos viendo como en términos de delito, pues también ahí es donde hay que dar parte a la autoridad ministerial, que es la que le corresponde la investigación de la comisión de algún delito, de alguna situación de este tipo. No tiene, por ejemplo, competencia en términos electorales. Los organismos públicos de derechos humanos no tienen competencia en ese tipo de temas. Y también en la parte jurisdiccional de definir si una persona, digamos, no únicamente, pero pensando, por ejemplo, que haya una persona y que entonces diga, si voy a la Comisión de Derechos Humanos, ¿se le permitirá la liberación de esa persona? No. Porque a veces también decimos, es que tal persona está presa y entonces voy a derechos humanos para que la liberen. O lo que normalmente escuchamos es que derechos humanos defiende a los delincuentes, ¿no? Y entonces, en esa también dejar muy claro, los organismos de derechos humanos conocen o intervienen de cierto proceso, por ejemplo, cuando pensemos hubo alguna situación de tortura,
con esa persona detenida, fue privada ilegalmente de la libertad, es decir, ha habido alguna violentación al proceso de esa persona, no se le asignó, por ejemplo, es una persona de algún pueblo, comunidad indígena, y no se le asignó un traductor, un intérprete, que conozca no solo de una lengua indígena, que conozca la variante dialectal de la cual habla la persona. Entonces ahí estamos hablando de que sí se está violentando. O cuando yo voy, levanto una carpeta de investigación, o la autoridad ministerial levanta una carpeta de investigación, pero esa carpeta de investigación se tarda el tiempo, pasa el tiempo y no ha habido avances y no conozco y no sé, pues ahí estamos viendo también la omisión de alguna autoridad. Entonces, cuando alguna autoridad violenta los derechos de forma directa, ¿no? Pero a veces también puede hacerlo por omisión, porque no hace la parte también que puede estar teniendo dentro de su jurisdicción, dentro de sus responsabilidades, o cuando permite que terceros actúen, aún sabiendo la autoridad que los terceros están cometiendo diferentes situaciones que violenten la dignidad de las personas. Digamos que en términos específicos hay ciertas limitantes que no hacen los organismos públicos de derechos humanos, porque también hay otras instancias que tienen competencia para ese tipo de temáticas. Sí. Entonces, no se trata de que los organismos públicos sustituyan, por ejemplo, a las autoridades gubernamentales, ni tampoco se trata de que sustituyan a los otros poderes, por ejemplo, pensando en el Poder Judicial, sino que más bien... Y también puede haber como un cuestionamiento a el tipo de resolución que hacen los organismos públicos de derechos humanos, porque la determinación, por ejemplo, a veces se plantea únicamente como en una recomendación. Y hay quienes pueden decir es que una recomendación no sirve para nada, porque es como un llamado a misa, nada más. Y pues precisamente porque no es una sentencia, entonces no obliga. Sin embargo, es un mandamiento ético y moral para que las autoridades hagan lo que les corresponde hacer y no estén violentando los derechos de manera recurrente, de manera cotidiana, sino que más bien va sentando precedentes. Es como, por ejemplo, que dijéramos la función de los organismos públicos es dedicarse históricamente a adoptar casos de tortura. Pues no, más bien que con las recomendaciones la autoridad competente vaya entendiendo que la tortura no es su punto de llegada, no es su horizonte, que hay otras formas que tiene que hacer para investigar, que no es esa la única forma, o que, por ejemplo, cuando se trata de violencia hacia las mujeres, tiene que tener claro que hay un elemento muy importante que es vital para estas investigaciones y que se llama perspectiva de género. Y no es que yo diga, sí me gusta, no me gusta, no, es parte de tu mandato, es parte de tu obligación, y entonces tú lo tienes que entender, tú lo tienes que interpretar, tú lo tienes que llevar a la vida cotidiana para que las investigaciones, en vez de que se vayan acumulando porque se van cometiendo más violencias, estas también tiendan a disminuir, porque no se trata de decir, como ya está la perspectiva de género como herramienta para las investigaciones, ahora vamos a esperar lleguen a que se cometan muchas más violencias, sino más bien a ir sentando precedentes, porque es también una forma de educación hacia las personas que están en el servicio público, de decir, no se trata solo, no lo tienes que ver solo como un trabajo más, sino que aquí cumples una función todavía mucho mayor, porque se trata de que a veces puede estar la vida de la persona pues en las decisiones que hagas bien, en el proceso que integres bien, o puede estar la impunidad si no lo haces bien.
Entonces, por ello es como esto que a veces pareciera como diálogos nada más de personas que conocen de terminologías, etcétera, sino más bien que las mismas personas en su cotidianidad vayan viendo que es importante conocer estos temas, hablar de estos temas, saber a dónde acudir, pero también que hay situaciones de violación a derechos humanos que nos agravian como sociedad, porque en la medida en que no conocemos de procesos de verdad, de justicia, de las historias que están ahí, como que abajo de la alfombra, ahí escondidas, pues en algún momento se salen de ahí. Es como cuando tenemos la olla express, en algún momento, si no le vamos abriendo la válvula, en algún momento va a explotar. Lo mismo pasa con las historias que vamos teniendo como país y que hemos ido acumulando como país también. Entonces, más bien se trata de irles dando como esa, no ese escape, sino esa atención, esa resolución, para que no pareciera que el Estado y la sociedad vamos caminando solo en un círculo, sino más bien que realmente podamos caminar hacia el respeto de la dignidad de las personas, hacia el respeto de la diversidad, de que no somos personas idénticas en pensamiento, sino que somos iguales en derechos, pero que la diversidad es algo que tenemos como muy importante, porque en esa medida también pues tenemos todos los matices del blanco y del negro y etcétera, y eso nos enriquece socialmente. Muchas gracias. Pues sí, justamente también mencionaste algo que justamente iba también en parte a mencionar yo, que fue esta parte como de que hay muchos comentarios en los que dicen que justamente como que la comisión se encarga de que como que defiende a los criminales, ¿no? Entonces, y de hecho, pues es como un punto que se ha vuelto bastante polémico de cierta forma, porque pues como están quienes dicen, es que pues al final del día si sus derechos se violentan, tiene que intervenir, ¿no? Pero hay quienes dicen que no, o sea, que que pierden como que sus derechos no sé, al quitarle la vida a otra persona o cosas así, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos aclararas o que profundizaras un poquito más en ese aspecto, porque justo, o sea, hay como opiniones muy encontradas al respecto y no es como algo que se tenga muy claro. Gracias. Creo que sí, también habría que incluso plantearnos y reflexionar si un sistema punitivista tal cual lo tenemos realmente disminuye los delitos. Preguntarnos como sociedad. ¿Por qué? Porque a veces pasamos, es como también cuando a veces se plantea, y nos ha sucedido en más de una ocasión que nos dicen es que la policía ya no tiene respeto, o más bien, la gente ya no respeta a la policía. Pero cuando nos ponen como referencia cuál es el punto que consideran respetar a la policía, pues resulta que el referente es el autoritarismo de la policía. Y dices, bueno, eso no es respeto. Y lo mismo nos podríamos plantear acá cuando decimos, realmente cuando hablamos de la dignidad, y es lo que empezábamos al principio, porque a veces también nos ha pasado con algunas personas servidoras públicas que nos dicen, es que yo tengo tanto enojo porque esta persona hizo esto, 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 esto. Y yo sí, pues es comprensible porque el enojo, el miedo, aquellas emociones son humanas, que a veces no las expresamos, pero que están ahí. Pero entonces vamos teniendo que no por mi enojo yo voy a hacer algo, voy a actuar de una manera que el día de mañana posibilite que aquel peor criminal que yo detuve, de acuerdo a mi lógica y de acuerdo a lo que sucedió, el día de mañana esa persona diga, es que la policía me torturó o es que el policía hizo cosas que ya no tenía que hacer porque ya me había sometido, porque ya me había detenido, etcétera. Y entonces, en su defensa, puede apelar precisamente a la tortura
y que cuando llegue a la autoridad que va a definir o que ya está conociendo en términos jurisdiccionales, en términos del sistema judicial, pues el juez pueda decir efectivamente esta persona fue torturada y entonces va para afuera. Y entonces uno se pregunta y nos preguntamos, bueno, ¿de qué me sirvió todo mi enojo como persona servidora pública si al final no solo esa persona fue liberada? ¿Por qué? Porque yo actué de manera, canalicé, por decirlo de alguna manera, aquello que yo estaba pensando que tenía que hacer, sin embargo, eso le dio la libertad a la persona. Y creo que no nos tenemos que ir muy lejos. Por ejemplo, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, seguramente han escuchado en las noticias que una cantidad muy alta de personas que participaron han sido liberadas. ¿Por qué se les liberó? Porque esas personas denunciaron tortura en su detención, en sus traslados, etc. Y la tortura hay muchas maneras de poderse probar. Hay estudios que se hacen que van demostrando si efectivamente se cometió tortura o no se cometió. Y eso se acreditó que se cometió. Entonces, en esa acreditación de esa tortura vivida, ¿qué es lo que determinó el Poder Judicial? Pues que esta persona va para afuera. Y entonces se va ampliando el margen de impunidad. Y decíamos, ¿valía la pena torturar a esas personas para cuadrar versiones, para etcétera? O más bien cuidemos el proceso para que no haya una situación de impunidad. Porque a veces pareciera que la impunidad es como un ente abstracto, pero la impunidad la construyen personas, servidoras públicas muchas veces que no hacen bien la parte que les toca hacer. Entonces también preguntarnos socialmente si visto desde ahí el peor criminal, primero para eso tenemos un marco jurídico. Si no, pues viviéramos en otro tipo de sociedades donde no importaría el marco jurídico y todas las instituciones que tenemos en el país. Y creo que en la medida en que tenemos esto es para tener esa mayor convivencia, esa mejor convivencia, pero también si alguien violenta ese marco jurídico que nos hemos dado, pues también se le sancione de acuerdo a lo que va determinando la propia ley. No es que yo me tenga que hacer justicia por propia mano. Muchas de las historias que se han aprendido en tema de derechos humanos, por ejemplo, que vienen de familiares de personas desaparecidas, no solo de México, sino de América Latina, principalmente del Cono Sur, algo que siempre nos han planteado es, nosotros no peleamos por venganza, nosotros no buscamos la venganza. Buscamos justicia, sí, buscamos verdad, pero no venganza. Entonces, creo que cuando vamos también poniendo esto en la balanza o en la discusión de decir qué es lo que queremos como sociedad, de realmente pensamos que aquel personaje que nos han planteado que es el criminal de lo peor, no merece ser sentenciado, no merece ser sancionado, etcétera, etcétera. O, como sucede también en el sistema carcelario mexicano, pues muchas veces quienes están ahí no son los criminales, no son los peores criminales. Son las personas que no tuvieron como se dice coloquialmente, para comprar su inocencia, para estar en libertad. Y muchas veces muchos de los grandes personajes que han cometido una serie de atrocidades, pues de verdad que no están en donde tendrían que estar. Pero también ir viendo de qué manera vamos también atendiendo, resolviendo esta necesidad que sí tenemos de justicia, porque creo que sí, eso sí es importante, sí es necesario, sí es algo que está pendiente, y donde pues las diferentes instancias del Estado mexicano pues sí tendría que tener como este tipo de referencias, de reflexiones, pero sobre todo de acciones. ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando y en la medida en que algo se vaya también normalizando, se vuelva común, pues a veces es más complejo también poder atenderlo de manera de raíz, no solamente por encima, sino de raíz.
Sí, muchas gracias. Pues sí, justamente como lo mencionas, en ocasiones fuera pues de ayudar en este proceso, muchas veces se entorpece por esta justicia por mano propia, ¿no? Entonces, y ahí es cuando como que se tergiversa mucho lo que hace o lo que no hace derechos humanos. Y pues es ahí cuando caemos justamente en esta desinformación, ¿no? En esta, pues sí, en este teléfono descompuesto que va llegando por todas partes, ¿no? Entonces, pues sí es como, sí consideraba yo importante que esclarecer como este punto, porque justo como mencionaba hace un rato que te hice la pregunta, he escuchado muchísimos comentarios en donde dicen que ahora estos criminales, por llamarlos de alguna forma, se escudan en derechos humanos pues para no cumplir su proceso, para salir más rápido o cosas así, ¿no? Pero creo que sí es importante tener presente y muy claro justamente el qué es lo que hace derechos humanos y en qué momento actúa, ¿no? También. Entonces, bueno, regresando un poquito a los temas anteriores y ya para finalizar, ¿podrías recordarnos cómo, de forma como muy puntual, cuál es como este procedimiento que tendríamos que llevar a cabo para presentar una queja o algo así en caso de que se violenten los derechos humanos? Por favor. Claro, bueno, primero pues igual agradecer, reiterar el agradecimiento del espacio y pues igual para que también las personas que van a ver o que están viendo este video o que lo van a ver posteriormente, pues que sepan si viven en Ciudad de México, y si no, pues también que sepan que hay las oficinas en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México para aproximar los servicios de esta institución a la ciudadanía, a las personas, pero no solamente pensando que ya sucedió el problema o que la situación ya se volvió más complicada, sino más bien cuando a veces vamos a empezar, cuando empezamos a ver algunas luces, algo que nos va indicando de algo no está sucediendo. Entonces, o a veces también que tenemos simplemente dudas, van a empezar alguna gestión, algún trámite y luego no saben a dónde ir. Entonces, en ese tipo de situaciones también parte del servicio que proporciona la comisión, que tiene que ver con las orientaciones jurídicas de manera general. ¿Por qué? Porque la temática no está vinculada necesariamente a una violación a derechos humanos. Pueden venir aquí a la oficina, a Río Danubio 126, en la colonia Cuauhtémoc. Estamos atrás de la Embajada de Estados Unidos. La estación del metro más cercana es Insurgentes, que bueno, ahorita no está en uso, pero es como la más cercana. Y en el caso del Metrobús es la estación Ahuehuete, la más próxima. Pero pues, y así pueden consultar también la página de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es @cdhcm, en donde pues encontrarán también la relación de todas las oficinas delegacionales que se tienen aquí en la ciudad. No necesitan, por ejemplo, traer que las pruebas, etcétera, sino más bien la comisión actúa de buena fe. Parte de lo que se reconoce es que la persona pues está diciendo parte de lo que ha vivido, que no es que se ponga a una situación de demuéstrame qué sucedió, sino más bien es creer en el dicho, en el testimonio de la persona que está viviendo algún tipo de agravio, y obviamente si tuviera como mayores elementos, pues eso también ayuda, pero no es como requisito, pues no tiene que traer un escrito, puede venir así, aquí con el abogado ya de manera directa, pues él indicará cuál es el procedimiento o le clarificará también qué otras rutas, qué otras alternativas hay para que la persona pueda decidir qué es lo que quiere que suceda con su historia. Porque a veces pueden ser muchos caminos y decir, pues yo no quiero hacer todos esos caminos, yo solamente quiero llegar aquí. Y en ese querer llegar aquí, pues probablemente puedan ser algunas otras
alternativas, otras herramientas dentro del marco de derechos humanos para poder llegar a ese punto. Entonces, pues, tenerlo así y el horario de atención es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el caso de las oficinas delegacionales. En el caso de la oficina sede, que está en Avenida Universidad, cerca del Metro Viveros, ahí es todos los días, las 24 horas. Sí, muchas gracias. Otra pregunta. En todas, ahorita que dijiste que sedes delegacionales, ¿en todas las alcaldías encontramos alguna representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí, en cada una de las alcaldías hay una oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sí. Algunas están en las oficinas de las alcaldías propiamente. Algunas están fuera de esas oficinas. Por ejemplo, en este caso en Cuauhtémoc, pues no estamos propiamente en las instalaciones de la alcaldía, sino que estamos en una oficina diferente, pero pues desde aquí se proporciona los servicios con los que cuenta la comisión, y no solamente es en términos también de la parte jurídica, sino también estas acciones de educación en derechos humanos, que tampoco solamente son para niñas, niños y adolescentes, sino que son para todas las personas. De repente se junta un grupo de vecinas, de vecinos y dicen, pues quisiéramos que nos hablen de tal tema o de los derechos, o queremos conocer cuál es el proceso, etcétera. Pues nos pueden llamar, nos pueden buscar y podemos agendar ahí alguna charla, alguna plática. No es como así de, ahí hay cupo mínimo, sino son las personas que en su cotidianidad van viendo la necesidad, la pertinencia de hablar de estos temas. Repito, no es porque ya llegó una situación más compleja, sino más bien porque tiene que ser parte, así como lo establece el propio tercero constitucional, que nos dice cómo tiene que ser la educación que proporciona el Estado mexicano. En ese sentido, pues también decir que pues está dentro de sus principios el que tiene que ser una educación que plantee la parte de derechos humanos. Entonces, pues es algo que está obligado el Estado mexicano, y pues lo que toca pues es precisamente empezar o seguir trabajando sobre el tema con las personas, y que no se considere como solamente un tema que pueden hablar ciertos sectores de la población, sino más bien que todas las personas cotidianamente estemos hablando de estos temas y nos vayamos apropiando de los derechos, porque en esa medida también no solamente construimos ciudadanía, democracia, etcétera, sino nos volvemos más partícipes no solo de las problemáticas sociales, sino también vamos encontrando de manera colectiva las respuestas a aquellas problemáticas, o las rutas, o si no las encontramos, las exploramos y pensamos de qué manera sí podemos hacer las cosas. Claro, muchas gracias. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, si existiera este caso en el que una tercera persona ve, ejemplificándolo, por decir de alguna forma, si yo veo que a alguien más se le están violentando sus derechos, ¿puedo yo ir a poner una queja o tendría que ser como esa persona individualmente? La persona afectada directamente, pensemos, ¿no? Pues digo, puede venir y ya a partir de la asesoría jurídica que plantee con el abogado, pues ya se definirá como qué otras rutas o de qué manera también, porque a veces, no sé, lo vemos por ejemplo con violencia hacia mujeres o violencia a personas mayores, donde a veces alguna situación puede ponerlas también un poco en mayor vulnerabilidad frente al agresor, ¿no? O la persona agresora. Entonces, quizá habría que nada más como tener un poquito esa parte del cuidar
a la persona, a las personas, pero eso no implica que no podamos conocer de una asesoría jurídica, si es necesario, para que entonces también incluso yo tenga mayores herramientas para poder intervenir, para poder acompañar a la persona que está viviendo, porque a veces pensamos que solamente es una cuestión jurídica o olvidamos, no sé, pensemos en violencias y algo que hemos ido aprendiendo también en este proceso de las oficinas delegacionales es que a veces a las mujeres que viven violencia o violencias se les plantea como única ruta la legal de ir a denunciar, pero muchas veces no quieren denunciar, no porque no quieran, no porque no piensen que esa tiene que hacerse, sino que más bien tienen que hacer todavía un proceso previo de quitar culpas, de asumir que aquellas violencias no les tocó porque así es la vida, sino más bien que son productos también de contextos, de dinámicas sociales, y que no es la única, por ejemplo. También que aquello que no hay como otras rutas, y algo que pudiéramos como decir de manera un poco más coloquial, es que cuando hay alguna vulneración de la dignidad, nos rompe, y entonces a veces el paso tal vez anterior será juntar los pedacitos que nos rompieron y volverlos a unir. Y en ese juntarlos, pues también vamos, y ahí no, y a veces necesitamos de gente que nos acompañe, de personas que estén ahí cerca, no para decirnos cómo tenemos que juntar los pedacitos y volverlos a unir, sino para que sepamos que cuando la fuerza se toma un descanso, que alguien más está ahí para sostener, ¿no? Y en ese sostener es como también se va haciendo este proceso de comunidad y se va fortaleciendo o retejiendo la red de apoyo de las personas para que no lo vivan desde su soledad, porque a veces sucede así, sino que más bien, y también vayan interviniendo otras herramientas, otros enfoques para poder comprender, porque no es que, repito, no es que nos tengamos que preparar para este tipo de situaciones, pero muchas veces llega y lo vivimos e incluso a veces sucede con que son las personas como más conscientes de esta situación y sin embargo se vive. ¿Por qué? Porque no lo podemos separar de un sistema que está actuando, de un sistema no solamente donde a veces hay mucha violencia, mucha impunidad, pero también hablamos de un sistema patriarcal, de un sistema que va generando opresiones a las personas y eso pues obviamente afecta en cada una y en cada uno. Gracias. Otra pregunta que me gustaría hacerte, que justamente salió de algo que mencionaste hace unos momentos. ¿Es posible que se hagan estas denuncias o quejas de forma anónima y en dado caso de que sí, el anonimato permanece durante todo el proceso? Hay un tema que tiene que ver con el resguardo de los datos personales de las personas. Digo, eso lo tienen todas las instituciones. La Comisión de Derechos Humanos tiene esa obligación de proteger los datos personales de las personas. Hay propiamente procedimientos que sí se tendrían que definir de manera muy puntual con el abogado o con la persona que actúa en estos casos, que es quien tiene fe pública, que en el caso de la comisión, pues les llamamos visitadores. Entonces, sería más bien quien tendría que definir o determinar a partir de la historia específica de las personas. ¿Por qué? Porque a veces la complejidad misma de la situación pues hace como un poquito
digamos, ir como, más bien, el fin mayor será proteger a la persona. Y el fin mayor en cada uno de los casos también es precisamente garantizar la mayor protección de la persona, como también lo plantea el propio primero constitucional, ¿no? Donde se hace un énfasis en el principio pro persona. Y pues creo que ahí se haría como una determinación ya directamente, pensando como en el caso específico, pero si hay como esa necesidad, pues ya se ve de manera puntual en la historia en particular, pero lo que sí queremos decir es que aunque a veces decimos, pero es que yo no voy ahí o no voy a derechos humanos porque yo no quiero presentar la denuncia o no quiero presentar la queja, etcétera, pero el recibir una asesoría, una orientación, no es que condicione necesariamente la presentación de la inconformidad, sino más bien que a veces también es importante como saber qué puede pasar, qué puede pasar si yo voy por acá, si yo voy por allá, etcétera. Y en esa medida vas teniendo mayor información que te permitirá también qué quieres que pase con aquello que estás viviendo. Y en ese que quieres que pase, pues habla también de resignificar aquello que se tiene. Sí, claro. Y también en este mismo sentido, ¿es posible presentar estas quejas o denuncias de manera electrónica o por teléfono? Digo, o sea, no hay como que uno vaya y se informe directamente, ¿no? Pero ¿es posible que se presenten en estas modalidades o únicamente es de forma presencial? Existen las dos vías, digo, no solamente la presencial, hubo un momento, digo, por la propia dinámica de la pandemia, pues fue complicado poder atender de manera presencial a las personas y sin embargo, pues parte de lo que se busca es no dejar como en la indefensión a las personas. Por ejemplo, para niñas, niños y adolescentes hay una página que se llama La Casa del Árbol. Y en la Casa del Árbol, así tal cual, cuando tengan oportunidad, pongan en el buscador la Casa del Árbol virtual.cdhcm.org.mx y ahí hay no solamente cuestiones de, de información sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que hay un apartado donde se llama Presenta tu queja. Y en ese presenta tu queja está definido precisamente para que las niñas, niños y adolescentes pues planteen qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están viviendo y para que la propia institución pues pueda actuar. Y ahí también hay un aviso de privacidad sobre los datos personales que se están mencionando dentro del propio escrito para que pues, precisamente las personas tengan también la certeza del uso que se va a dar de sus datos, de su información. Entonces sí están como esas posibilidades, digo, esta de manera muy puntual porque es está pensada más para niñas, niños y adolescentes, pero similares condiciones pueden presentarse con personas adultas para más bien para facilitar los procedimientos y no volverlos más complejos. Creo que algo que también pasa y tendría que estar dentro de si no la crítica, al menos la reflexión del Estado, es hasta qué punto podemos seguir pensando que las problemáticas las vamos a atender a partir de dinámicas que ocurrían hace tiempo, sino más bien hay que también ir actualizando lo que, así como las sociedades se van cambiando, la propia inercia de las instituciones pues se tendría que ir cambiando. Ok, y ahora sí ya, para ir cerrando, una última pregunta.
¿cuál es como su presencia en general dentro de estas marchas o movilizaciones que vemos que pues cada día son más frecuentes y demás, ¿no? Entonces, pues sí, en específico como cuál es su presencia dentro de estas movilizaciones. Va más en la parte de una, de una presencia de observación, precisamente. ¿Por qué? Porque hay diferentes protocolos aplicables a las personas servidoras públicas que tienen que respetar. Entonces, no se trata de que digas, ay, entonces ya la comisión porque está ahí ya va a hacer que va a legitimar o validar cualquier otra situación, sino más bien precisamente es ir a observar de qué manera se están desarrollando las diferentes expresiones, sobre todo partiendo de que el derecho a la manifestación pues es un derecho, la libertad de expresión también está dentro de, y así como se reconoce la expresión individual, también se reconoce la expresión colectiva, y pues digamos que es como en términos generales, y porque también ahí pueden suceder diferentes situaciones, entonces es preciso a veces la mediación, a veces será preciso implementar algún otro mecanismo que contenga alguna situación de violencia o que amplíe o aumente el conflicto mismo, ¿no? Porque pues seguramente hay festivales y así, pero muchas veces cuando hablamos de movilizaciones, de manifestaciones, es que se está planteando alguna conflictividad social. Entonces, y esas temáticas pues sí tendrían que estarse revisando de muchas otras maneras y con muchos otros elementos que permitan no solamente su atención, o digo su conocimiento, sino su atención un poco también a partir de las propias demandas de las personas, pensando en que muchas veces no es algo que esté sucediendo recientemente, sino que a veces sus causas vienen de mucho tiempo atrás. Sí, pues muchas gracias de nuevo por responder a las preguntas, por este conversatorio. Creo que fue de suma importancia porque, como lo mencionábamos al principio, es como muy importante esta concientización al respecto, ¿no? E informarnos y todo el tiempo estar, pues sí, capacitándonos de alguna forma para tener como este conocimiento sobre lo que podemos y no podemos, lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? En estos casos y pues también para tener un conocimiento en general al respecto. No sé si en el chat tengamos preguntas. Bueno, pues creo que eso sería todo. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, también un recordatorio de que el conversatorio fue en el marco por el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, si no me equivoco. Entonces, de cualquier forma, la transmisión se va a quedar en el canal de YouTube, por si gustan volverla a consultar. A lo largo del conversatorio se dio bastante información que puede ser útil. Entonces, pues nada, creo que eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de platicar un poco.